Saludos, bienvenidos a nuestro canal de estadística para adultos, donde vemos diferentes metodologías estadísticas usadas en la investigación agropecuaria. En esta oportunidad vamos a ver cómo se realiza la evaluación genética mediante un modelo animal simple usando el programa Wombat-Remel. Recuerden seguirnos en este canal de estadística para adultos en YouTube y en las cuentas de Instagram Vivol.web y JoseJRPG 1995. Así que vamos allá. Ahora vamos a introducir a lo que es el programa Wombat-Remel, simplemente un sistema de análisis estadístico que permite realizar evaluaciones genéticas, es decir, que a partir de mis registros ganaderos, tanto productivos como genealógicos, voy a poder predecir los valores genéticos aditivos de los animales de mi rebaño bajo las características que estoy mejorando. Usa modelos mixtos bajo el método Remel, es decir, que la estimación de la heredabilidad, repetibilidad, las correlaciones genéticas se hacen bajo el método de Remel y a partir de esas estimaciones de los parámetros se calculan, como ya bien sabemos, los valores genéticos aditivos, es decir, los BG, breeding vowels, y a partir de ahí los DEPs o PTA. El Wombat es un sistema que tiene muchas ventajas, pero también tiene algunas desventajas. La principal ventaja es que es un programa free, es decir, es libre, 100% gratuito, que pueden descargarlo bajo la página del Wombat. Ponen Wombat-Remel en Google y ahí mismo le va a salir el homepage. Pero también tiene algunas desventajas, que la primera es que no es nada amigable con el usuario, es decir, es un poco complicado de usar y la sintaxis no es nada cómoda. Tampoco es un programa web, es decir, es de escritorio y por ahí también tiene esa desventaja. Pero uno de los puntos que yo digo que es de lo más fuerte del Wombat es que tienen algoritmos computacionales, matemáticos, que son de alta eficiencia, que sirven para conjuntos de datos excesivamente grandes. Es decir, que si tú tienes una masa de datos muy grande que con otros programas quizás no puedas procesar, el Wombat sin ninguna duda va a poder ayudarte en ese sentido. Y también que tiene muchos modelos ya programados que pueden ayudarte para diferentes situaciones de la ganadería, tanto modelo animal simple como otro tipo de modelo con efectos maternos, medidas repetidas, regresión aleatoria. Es decir, tiene muchos modelos disponibles, pero no siempre son tanto cómodos de usar, como dije, por la sintaxis del programa. Ahora vamos a ver cómo se hace, en este caso solamente un modelo animal simple. Vamos a primero hacerlo de manera manual para ver la parte matemática y después usando el sistema Wombat. Recordemos que el modelo animal es simplemente un modelo mixto, es decir, que tenemos efectos fijos y efectos aleatorios. Tenemos una variable de respuesta que es un vector de observaciones o datos y un vector de residuales. Los efectos fijos generalmente son los factores no genéticos que causan variabilidad en la variable de respuesta, y los efectos aleatorios para el modelo animal es el del animal. Recordemos entonces que X y Z son matrices de incidencia que relacionan los datos con los efectos fijos o aleatorios, y B y A son vectores de parámetros y predicciones desconocidas para los efectos fijos y los efectos aleatorios. Y es el vector de datos y E es un vector de residuales. Esto simplemente para recordar, porque ya lo hemos visto en otros videos. También vamos a recordar cómo se calculan los BG, los valores genéticos, utilizando lo que se conoce como las ecuaciones normales de Henderson. Otros textos también lo citan como el modelo mixto o las ecuaciones del modelo mixto de Henderson. Y son este sistema de ecuaciones que tenemos aquí, que ya lo hemos discutido. Estas son matrices de incidencia para efectos fijos la X, Z matriz de incidencia para efectos aleatorios. Esto que está aquí denota que es una matriz traspuesta. A la menos 1 es la inversa de la matriz de parentesco. Este es el vector de soluciones de los parámetros y predicciones desconocidas, y este es el RHS, que es un producto entre la matriz de efecto fijo, de incidencia de efecto fijo traspuesto por el vector de datos, y lo mismo aquí abajo, pero utilizando la matriz Z, es decir, de incidencia para los efectos aleatorios. Y este escalar que está aquí es el escalar alfa, que hace que estas ecuaciones tengan en cuenta la heredabilidad. Alfa para el modelo animal simple va a ser 1 menos heredabilidad entre heredabilidad, y eso es igual a un cociente entre varianza, donde en el numerador está la residual y en el denominador la varianza genética aditiva, ¿no? Mientras alfa sea más grande, la heredabilidad va a ser menor, y al contrario, mientras alfa sea más pequeño, la heredabilidad va a ser mayor. Recordemos cómo se calcula la heredabilidad. La definimos entonces
como un parámetro estadístico poblacional que nos permite conocer cuánto de las diferencias observadas en el fenotipo de los animales para un carácter se puede heredar. Matemáticamente es un cociente entre la varianza aditiva y la varianza fenotípica. Y la varianza fenotípica simplemente es la suma de los componentes de varianza que yo calculo usando REMEL. Aquí tenemos la función de verosimilitud restringida y el menos 2 logaritmo de L, es decir, el menos 2 logaritmo de la función de verosimilitud restringida, que en este caso está compuesto por los logaritmos de los determinantes de las matrices que componen el modelo mixto, en este caso la matriz de coeficientes, la matriz de residuales y la matriz de varianza y covarianza genética, y que está aquí de último, este producto matricial y traspuesto por P por I, simplemente la suma de cuadrados residual generalizada. Y esto por supuesto es una constante, n menos P, donde P es el rango de la matriz de incidencia de los efectos fijos por el logaritmo de 2pi. Esto es una constante aquí, tanto aquí como aquí, ¿no? Entonces, maximizando el logaritmo natural, o sea, esta función matemática, podemos calcular los componentes de variabilidad. Generalmente esta maximización tiene que hacerse con métodos numéricos. El Wombat utiliza por omisión una combinación entre la expectativa maximización y el algoritmo de información promedio. También tenemos que aprender cómo armar la matriz a la menos 1 o la inversa de la matriz de parentesco. Se utilizan las reglas de Henderson para obtener una a la menos 1 aproximada, y dice, si no se conocen los padres, se le suma 1 a la casilla del animal que corresponde a la matriz. Y si solo se conoce un padre, se le resta 2/3 de la casilla donde el animal se cruza con su padre, se le suma 4/3 al lugar del animal y se le suma 1/3 al lugar del padre conocido. Estas son las reglas, es decir, si se conoce un padre y si no se conoce ni papá ni mamá. Y si se conoce papá y mamá, hay otras reglas que aquí no las traje porque en el ejemplo que vamos a hacer las madres son completamente desconocidas. Aquí vamos a ver un pequeño ejemplo donde tenemos 5 animales, los padres, donde indica 0 es que no conozco quién es el padre, es decir, que al 1, al 2 y al 3 no le conozco la genealogía, pero al 4 y al 5 le conozco los papás, que en este caso son estos que aquí, que son el 1 y el 2. Y tenemos los datos que son de peso al destete. Los componentes de varianza que estoy usando aquí para poder resolver las ecuaciones de Henderson son los que me da el Wombat usando el REMEL. Es decir, que yo primero corrí esta pequeña base de datos y él me dio estos componentes de varianza que los voy a usar para estimar heredabilidad y asimismo para poder calcular los valores genéticos, ¿no? Es decir, estos componentes de varianza no me los inventé, me los da el mismo programa. Vamos entonces a armar las matrices de incidencia para los efectos fijos. En este caso, como el único efecto fijo es mu, es decir, el intersecto, va a ser un vector que va a tener tantos 1 como datos haya. 1, 2, 3, 4, 5, porque vimos que habían 5 datos y es un vector columna. Y Z va a ser una matriz de identidad siempre y cuando no hayan animales con observaciones faltantes. En este caso todos los animales tienen datos y por lo tanto Z es una matriz de identidad. Entonces lo que me falta hacer los productos matriciales, X traspuesto por X, eso me va a dar 5 porque es el producto de un vector traspuesto por su mismo vector. Es decir, se multiplica este por este, más este por este, más este por este, y así sucesivamente. Luego, X traspuesto por Z me da un vector fila, Z traspuesta por Z, la matriz de identidad por matriz de identidad es matriz de identidad, por lo tanto tengo una matriz de identidad que va a tener de tamaño 5 por 5 porque hay 5 animales. X traspuesta por Z me va a dar un vector columna de 1 y con esto ya puedo armar las ecuaciones. Lo que me faltaría es armar la matriz de inversa de parentesco, es decir, la inversa de la matriz de parentesco usando la regla de Henderson. Como al animal 1 no le conozco padre, se coloca este 1, al animal 2 no le conozco, se coloca este 1, al animal 3 no le conozco, se coloca este 1, pero al animal 4 y al 5 sí le conozco, por lo tanto aquí se le suma 4/3. Se le resta menos 2/3 donde se cruza el animal con su papá, aquí, aquí y aquí y aquí, y se le suma 1/3 al padre conocido, que en este caso es 1 y 2, para estos dos animales respectivamente. Luego se hace la aritmética y me queda aquí armada la matriz de parentesco. Luego calculo el escalar alfa, que en este caso es un cociente entre la varianza residual y la varianza genética aditiva, y me da este valor.
Y la heredabilidad simplemente es un cociente entre la varianza aditiva y la varianza fenotípica y me da este valor. Es decir, aquí la heredabilidad es súper pequeña, prácticamente cero. Pero recordemos que esto tiene que hacerse con muchos datos. Esto es simplemente un ejemplo pequeño para que conozcamos cómo hacer los cálculos manuales. Luego necesito z transpuesta por z más a la menos 1 por alfa, que es esto que está aquí. Esto es alfa, esto es a la menos 1 y esto es z transpuesta por z, que dijimos que es la matriz de identidad, y me da esta matriz. Por último, necesito calcular los elementos del RHS. X transpuesta por y simplemente va a ser la suma de todos los datos para este caso, donde solo hay el intersecto como efecto fijo. Y z transpuesta por y simplemente va a ser el dato de cada animal respectivamente. Entonces tenemos al final un vector de 1, 2, 3, 4, 5, 6 filas y solamente una columna. Y por lo tanto es un sistema de ecuaciones del tamaño 6 por 6 que siempre va a contemplar simetría en la matriz de coeficientes. Es decir, fuera la diagonal es exactamente lo mismo en el triángulo superior como en el triángulo inferior. Aquí tenemos la matriz de coeficientes. Vemos que esta parte de aquí es x transpuesta por x. Esto es x transpuesta por z. Esto es z transpuesta por x. Y esto es z transpuesta por z más a la menos 1 por alfa, ¿no? Y esto es el RHS. Vemos que aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es decir, 6 filas, 6 columnas. Esto es una matriz de tamaño 6 por 6. Y aquí el RHS es un vector con 6 filas y una columna, ¿no? Entonces vemos que tenemos un sistema de ecuaciones aquí que resolver de tamaño 6 por 6. Y vemos aquí, como le dije, que la matriz es simétrica. Fuera de su diagonal los elementos son los mismos tanto abajo como arriba. Entonces yo tengo que resolver este sistema de ecuaciones. Lo más lógico es invertir la matriz de coeficientes y multiplicarlo por el RHS y me va a dar el vector de soluciones. Tengo que aclarar que esto no es el paso a seguir con grandes conjuntos de datos, porque la inversa de la matriz de coeficientes generalmente es costoso hacer cuando la matriz tiene muchas dimensiones, y más en un modelo animal que tenemos una ecuación por animal. Pero en este ejemplo pequeño yo me atreví a hacerlo así, ya que es factible, ¿no? Entonces esta es la inversa de la matriz de coeficientes, la multiplico por el RHS y me va a dar este vector. El primero es para el intersecto, que es mu, la media. Es decir, aquí yo tengo simplemente la media de todos los datos. Y en los de abajo, 3, 4, 5, en los 5 valores de abajo son los valores genéticos adictivos de los animales. Vemos que son súper pequeños, porque hay poca heredabilidad en este ejemplo. Recordemos que esto es un ejemplo pequeño para saber cómo hacer los cálculos manuales. En la práctica usted debe usar muchos datos. Vemos que yo puedo calcular la media por el método clásico, sumar todos los datos y dividir entre el número de datos, es decir, esto que está aquí, y me va a dar un resultado idéntico al que me da las ecuaciones normales de Henderson. Y vemos que como el animal 3 no le conozco genealogía, yo puedo calcular su valor genético directamente usando esta fórmula. Es decir, yo despejo de aquí, de la primera ecuación, A3, A sub 3, y me va a quedar I menos la mu entre alfa, es decir, el dato menos la media entre el escalar alfa. Y si hago ese producto, me va a dar esa operación me va a dar este valor que es idéntico al que calculó el modelo animal. Pero vemos que yo puedo incluso hacerlo más fácil, simplemente multiplicando la heredabilidad por el registro ajustado o desviado. Y eso me va a dar un resultado idéntico al anterior, que también es idéntico al que calculó el modelo animal. Es decir, que para los animales que yo no les conozco la genealogía, y si les conozco el dato, puedo calcular el valor genético usando esta pequeña ecuación, que es mucho más sencilla. Igualmente podría despejar cualquier incógnita de cualquier fila de las ecuaciones normales, pero para los que les conozco en genealogía ya necesito factores de ponderación, que eso ya lo resuelve el modelo mixto. Entonces ya vimos cómo se calcula manual, ahora necesitamos saber cómo se calcula en Wombat. Necesito 3 archivos que crear. Esto es un poco tedioso hacerlo, pero hay que hacerlo para este programa. El primero es que necesito un archivo de parámetros donde voy a indicar qué modelo estoy usando, identifico las variables, etcétera, etcétera. Un archivo genealógico donde especifico quién es el papá y la mamá de cada animal, y un archivo de datos que contiene la genealogía y los datos de los animales. No se aceptan letras, se tiene que trabajar con el número animal, específicamente el número del animal. No permite caracteres que no sean numéricos. Y tampoco se permite que el número animal sea mayor que el de sus padres. Esto a veces es un poco tedioso porque generalmente algunos pedigrí vienen con fallas de ese tipo, generalmente en las ganaderías que no están tan avanzadas, ¿no? Entonces vemos cómo se debe
generar el archivo genealógico. Vemos que aquí 1, 2, 3, 4, 5, estos son los animales, estos son los padres. 0 denota que no conozco el padre y aquí la madre no conocemos ninguna. El archivo de datos viene con la parte de genealogía igual, pero le metemos un vector de datos. Si yo quisiera meter un efecto fijo o varios efectos fijos, van antes de los datos, es decir, el vector de datos es lo que se pone de último, pero como en este caso yo solo tengo el intersecto como efecto fijo, no tengo que incluir nada, ¿no? Ya en otros videos después vamos a incluir uno o varios efectos fijos, covariables, etc. El archivo de parámetros lo que indica es el modelo que voy a usar y la identificación de la variable y los valores iniciales para que REML empiece a hacer su cálculo matemático. La primera línea aquí es un comentario que yo le puse ejemplo modelo animal. En PET y DAT tengo que especificar cuál es el archivo de pedigrí de genealogía y cuál es el archivo de datos. Específicamente se lo tengo que decir en el archivo de parámetros. Luego animal, sire y dan identifica el animal, los padres y la madre. Y después aquí pongo la variable respuesta, que en este caso es PD, que viene del peso al destete. Si yo quisiera meter un efecto fijo, va antes de meter la variable respuesta. Pero en este video, como solo está el intersecto, no lo tengo que poner. Luego, si tiene que dejar un espacio, no se puede poner pegado, y pongo end. Luego espacio, esto no puede ir pegado, pongo el modelo, aquí anal uni, denota que es un modelo animal univariado, es decir, solo con una característica. El modelo, RAM, animal NRM, RAM le estoy notando que animal es el factor aleatorio y con NRM le estoy diciendo que necesito obligatoriamente una matriz de parentesco que se la indiqué en los archivos PET. En try le indico quién es la variable respuesta, es decir, el carácter que estoy analizando, en este caso peso de destete, y en endMod le digo final. Luego dejo espacio y pongo los valores iniciales para la varianza del animal y la varianza residual. Aquí puede ser cualquier valor porque el algoritmo es muy robusto, pero si el valor es completamente fuera de lugar, el programa no va a correr y me va a dar una indicación de que tengo que mejorar esos valores iniciales. Ahora, lo que yo hago, esto se puede hacer de otra forma, pero yo lo hago así, es en el escritorio, meto esos 3 archivos, el de datos, el de pedigrí y el de parámetros, en una carpeta. Y dentro de esa carpeta también guardo el ejecutable de Wombat que descargo desde la página Wombat REML. Luego del CMD voy hasta la carpeta del escritorio donde guardé los 3 archivos y el ejecutable y pongo esta sintaxis: Wombat, espacio y el nombre del archivo de parámetros .par. Y una vez que le dé a Enter, él de una vez va a realizar los cálculos y me va a generar dentro del lugar donde yo tenía los archivos muchos archivos más, donde van a estar los componentes de varianza, las soluciones de los efectos fijos, los residuales, etcétera. Pero el que nos interesa es este que dice RNSOL piso animal, que aquí van a estar las predicciones de los efectos aleatorios, es decir, los valores genéticos de cada animal. Abrimos este archivo que está aquí y nos va a formar este formato donde el número de corrida, el ID original del animal, el tratamiento, en este caso es un análisis univariante solo uno, y las soluciones de las ecuaciones normales de Henderson. Y más a la derecha el porcentaje de consanguinidad, en este caso no hay consanguinidad. Vemos que los resultados son idénticos a los encontrados por el ejercicio manual, lo que hicimos manualmente. Por lo tanto, podemos decir que los resultados están correctos, aunque aquí lo muestra en notación científica, pero básicamente es lo mismo. Recuerden seguirnos en este canal de estadística para adultos en YouTube y en la cuenta de Instagram, vibor.web y JoseJRPG 1995. Hasta la próxima y ¡saludos!